Buenos días a todos nuestros televidentes y a través de estos medios por los cuales nos están mirando. Sintámonos bienvenidos a esta nueva lección de escuela sabática que vamos a tener ofreciendo la primicia. Antes de iniciar vamos a hacer la oración. Estamos aquí con el hermano Samuel Becerra, quien va a dirigirnos. Amén. Eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos la iluminación del Espíritu Santo, que nos capacites. Gracias por este mensaje acerca de las primicias, acerca del sistema de sacrificios, esta historia que nos muestra el Evangelio en la experiencia de Abel y de Caín. Ayúdanos, Señor, para seguir esta línea de Abel, de depender en fe, de depender en el sacrificio del Cordero de Dios. Acompáñanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya fue dicho, ofreciendo la primicia. Estamos analizando un semestre sobre ley y evangelio. Y cuando hablamos de la primicia, entonces tenemos que recordar Apocalipsis 1:5, que nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Nos habla del primogénito de los muertos. Y aquí nos habla de Abel, que ofreció lo que la ley mandaba, la ley de sacrificios, que era un cordero, símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que fue la primicia de los muertos. Antes de Abel tuvo que morir el cordero. El Cordero de Dios que estaba ya prefijado, dice en Pedro, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteros tiempos por amor a su nombre, entonces ya estaba jurídicamente sentenciado a la muerte. El Señor instruyó a Caín y a Abel con respecto a los sacrificios que debían traer. Abel, siendo pastor de ovejas, obedeció el mandato del Señor y trajo un cordero como ofrenda. Por eso el primer muerto humano fue Abel, el primer mártir, pero el primero que ya estaba en destino a morir fue el cordero que inclusive ofreció Abel, un animal inocente, representando al Cordero de Dios inocente que moriría en la cruz del Calvario. Representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, siguiendo esta lección, dice quiénes fueron los dos primeros hijos nacidos en el mundo y cuáles fueron sus ocupaciones cuando llegaron a ser maduros. Entonces, en la historia bíblica del capítulo 4 de Génesis vamos a encontrar a Caín, que iba a ser el primogénito, el primer hijo, y era como la esperanza del Redentor que iba a venir. Seguramente Eva y también Adán estaban con esa esperanza, pero vamos a ver que va a ser muy trágico este personaje que nace en un buen ambiente. Tenemos el segundo hijo, que es Abel también, y que va a marcar entonces dos hijos diferentes, Caín y Abel. Notamos también los trabajos, que eran diferentes en su edad ya adulta, van a cumplir sus actividades, sus labores. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Digamos que Abel, por el mismo hecho de las ovejas que él tenía que pastorear, se desplazaba, era nómada. Pero ya Caín, entonces sí estaba más establecido, y esa situación de establecimiento pues le permitía también estar muy confiado en sí mismo, como vamos a notar acá. Entonces son hijos diferentes, tienen trabajos diferentes y según la nota, caracteres diferentes, ¿no? Entonces en la nota dice Abel tiene un espíritu de lealtad, veía la justicia y la misericordia en el Creador, siempre identificando esa adoración a Dios. Tenía una aceptación de la esperanza de la salvación. Entonces él sabía que venía un cordero, un sacrificio, sus padres le habían enseñado, ellos iban también ahí a la puerta, ¿no? Lo sacaron del huerto del Edén, pero iban a la puerta a presentar sus sacrificios. La diferencia del carácter de Caín, que tenía sentimientos de rebelión, que tenía murmuración y que tenía una exaltación, y en esa exaltación él ponía en tela de juicio la justicia y la autoridad divina, ¿no? Entonces notamos esas diferencias en esta primera pregunta.
La segunda parte dice la ofrenda de Abel en contraste con la de Caín, nos dice la segunda pregunta. Al verse a sí mismo a la luz de la ley divina, ¿qué le ofreció Abel a Dios y qué mostró así, Pastor Orlando? Entonces, desde el mismo principio, que significa Génesis, el principio de la creación, se ven las divisiones que hasta el día de hoy nos afectan. Unos que obedecen a Dios, sus requerimientos, sus estatutos, y otros que tienen su propia justicia con caracteres contrarios a la pureza, a la obediencia, y lo vemos aquí. Y dice aquí en Génesis 4:4, Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero en contraposición con Caín, que posteriormente la vamos a mirar, entonces que hizo totalmente lo contrario. Romanos nos habla también porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son a sí mismos ley, mostrando la obra en la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Entonces aquí nos habla de que hay personas que, aunque no estén tan empapadas, pero que la luz poca que tienen la proyectan y son sinceros, quieren obedecer, aman lo bueno. Pero dice aquí la nota que Caín se creía justo, como muchas personas hoy en el mundo se creen justas, y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento, no hizo ninguna confesión de pecado, no hubo expiación, y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Pero Abel, en cambio, se presentó con la sangre, que simbolizaba al Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios, y Dios apreció la ofrenda de Abel. Por eso nos habla ya en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No los insolentes, no los que se justifican a sí mismos. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros estar dentro de un espíritu de mansedumbre, un espíritu de reconocer lo que somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno, que estamos destituidos de la gracia de Dios, pero que en Cristo nos acerca, es el camino de regreso hacia la patria nuevamente que un día perdimos, del Edén perdido. Dios nos ayude a poder entenderlo. Por eso pasamos a una tercera pregunta. ¿Tenía Caín la misma confianza en el Señor que la que tuvo Abel? Negándose a obedecer su voluntad, ¿a quién permitió que controlara su mente, hermano Samuel? Sí, entonces ya no tenía la misma confianza, de ahí la diferencia que hemos marcado en estos dos personajes, y sinónimo de confianza, la fe. Abel fue un hombre de fe, Caín fue un hombre de obras. Y notamos pues que quien controlaba su mente, a la postre y en la nota de la cuarta de pronto está más explícito la incidencia de Satanás, pero también la nota de la tercera habla de unos sentimientos, la envidia, los celos llenaron su corazón. Entonces eso era el diablo quien estaba controlando su mente, cada una de sus decisiones. El enojo aumentaba en su pecho. Y todo esto lo está notando Dios y le está dando la oportunidad. Dios lo reconviene y le dice: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te desesperas? Si bien hicieres, no vas a ser exaltado, vas a tener un reconocimiento de parte de Dios. Pero si te dejas controlar por el deseo, como dice también en Génesis 3:16, después del pecado también había una manipulación. El pecado también iba a manipular a Caín, será tu deseo, iba a tener el control de su vida. Y la clave era que él se hubiese enseñoreado, que hubiese tenido el dominio sobre el pecado y no que el pecado lo hubiese dominado a él. El Señor vio la cólera de Caín, vio el decaimiento de su semblante. De esta forma se nos revela cuán de cerca sigue el Señor toda acción, todas las intenciones y propósitos.
si aún la expresión del semblante, aunque el hombre no diga nada, su rostro puede expresar su negación a seguir el camino y la voluntad de Dios. Dios que está atento para orientarnos, para mostrarnos el buen camino a seguir. Entonces, un contraste en esta ofrenda. En la cuarta pregunta dice, lleno de oscuridad y furia, ¿qué le hizo Caín a su hermano? ¿Hasta dónde llegó en su servicio al mal? Pastor Flores. Bueno, entonces, como decía lo anterior, el pecado está a la puerta. A ti será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, a pesar de que nosotros tenemos la voluntad que bajo la iluminación de Dios podemos tomar decisiones, pero cuando el pecado está ahí ya a salir y nosotros no pedimos ayuda para que esa voluntad debilitada por el pecado sea fortalecida por el cielo, nos pasa lo de Caín. Entonces no se quedó simplemente en el semblante, en el rostro ceñudo, tal como dice el Señor Jesús, profundizando la espiritualidad de la ley en Mateo 5, nos dice que cualquiera que le diga a su hermano imbécil, raca, dice en otra versión, odia a su hermano, pues no se va a quedar ahí simplemente en una expresión, en un semblante, sino que el pecado está a la puerta y va a salir. Y se ve aquí en el caso de Caín, porque no se quedó simplemente con el semblante, con la cólera, con la envidia, sino que procedió, porque ahora encontramos en esta pregunta, dice Génesis 4:8, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que el pecado no quedó simplemente en la puerta, sino que salió. Por eso Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice el versículo 1:13 de Santiago, sino que cada uno es traído de su deseo carnal, de su concupiscencia, ese deseo, que en este caso de envidia, de cólera, de rabia, entonces engendra el pecado, y el pecado siendo cumplido nos lleva a la muerte, a un juicio en el cual no vamos a salir bien librados. Por eso Satanás obró en él, lo inspiró al deseo de matar a su propio hermano. Aunque Adán y Eva narraron con tristeza a sus hijos la dolorosa historia de Caín, de su caída, su familia llegó a ser una familia dividida, como están hoy muchas familias divididas. El padre contra su hijo, el hijo contra los padres, la nuera contra su suegra. Caín eligió servir a Satanás. Abel escogió servir a Dios. Caín, como consecuencia, como fruto, mató a Abel. ¿Por qué? Porque éste no quiso seguir su propio ejemplo. Hoy el mundo odia al pueblo de Dios, y nos dice la profecía que se levantará el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, y se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, el espíritu de profecía. Entonces nos habla de lo que va a acontecer. Lo mismo que ocurrió en el Edén nos espera a nosotros también. Y las familias están divididas, creyentes con personas que no aceptan. Los peores enemigos serán los de su propia casa. Y es donde más nos duele a veces que haya una división, una ruptura entre uno como hijo, con su madre, con su padre, con su hermana, con su tío, con su primo, porque el uno quiere servir a Dios y el otro no. Y eso ocurrió allá y nos ocurre hasta el día de hoy. Dios nos ayude para que podamos nosotros salir librados de estas guerras espirituales que comenzaron en el cielo, pero se han extendido aquí en la tierra. Por eso viene un segundo ítem después de la ofrenda de Abel en contraste con la de Caín, y este segundo ítem nos habla el regalo de la justicia. Afortunadamente hay una promesa. Aunque Caín odió y mató a su hermano, ¿cómo consideró Jesús a Abel y su sangre derramada? ¿En qué sentido el Señor consideró a Abel justo por sus acciones o por los méritos de Cristo, hermano Samuel? Claro, entonces vemos que inicialmente, ¿cómo consideró Jesús? Dice que lo consideró justo, la sangre de Abel, el justo, y esa justicia pues no la tenía él. Ya Lucas 18:19 nos va a decir justo solamente hay uno, que es Dios, o sea que no era una justicia propia de Abel, sino la justicia de Cristo que le estaba siendo atribuida a él. No era por los méritos de Abel, sino por los méritos de Cristo, ese regalo.
de la justicia que se iba a dar. Pero notamos que así como pasó con Abel, entonces hay una situación de violencia, y ya Mateo 23:35, Cristo mismo iba a ser víctima de esa violencia. Digamos que el diablo estaba ahí, así como incidió en Caín también, en los religiosos de la época de Cristo, para que lo mataran a él. Y él les cita las escrituras y les dice, desde Abel el justo hasta Zacarías, y está citando todo el Antiguo Testamento hebreo, porque Abel, como lo vemos acá en Génesis 4:8, fue ese primer mártir del Antiguo Testamento. Y para terminar el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 24:20 al 22, se nos habla precisamente de la muerte de Zacarías, y ese es el orden de la Biblia hebrea. Tengo aquí una copia de la Biblia hebrea, donde pues, el primer libro es precisamente Génesis y el último es Crónicas. Ya en nuestras versiones del Antiguo Testamento es Malaquías. Y notamos que así como Cristo, también la iglesia va a ser perseguida, va a ser victimizada de parte de Satanás, o sea que esa violencia continua se va a notar. Pero tenemos la esperanza del regalo de la justicia, y lo que notamos es que Abel es el primer cristiano, ¿no? Aunque está en el Antiguo Testamento, pero como creyó en Cristo, va a ser el primer cristiano, así como Esteban va a ser el primer mártir del Nuevo Testamento. Abel cree en Cristo, tiene una plena fe en el Mesías venidero, creía, mostró su fe mediante los sacrificios y las ofrendas. Es la lección que tenemos de este regalo de la justicia. En la sexta pregunta dice, ¿qué llevó a Abel a ofrecer un sacrificio tan excelente a Dios? ¿Y qué se requiere para obtener el perdón? Pastor Orlando. Bueno, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios tienen que creer, dice en Hebreos 11:6. Y eso fue lo que pasó con Abel. Creyó y no se quedó en teoría, sí, sino que se vio en la práctica. La fe sin obras es muerta, no existe. Simplemente es un credo más de los tantos, queda en la teoría. Pero la fe verdadera no es estática, tiene movimiento, tiene vida, se vio. Cuando creció, dice aquí la nota, en lo anterior decía, Abel trajo los primogénitos, porque un primogénito iba a tener que morir por la raza humana. Un primogénito también se sacrificó antes de que la matanza de primogénitos allá en Egipto, antes era la liberación. Entonces también los primogénitos de Egipto murieron, pero ya había muerto un primogénito de cordero dentro de las familias hebreas, y dice que el ángel pasó las casas de los hebreos, pero no perdonó las casas de los egipcios, y eso se volverá a repetir. Así que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual también alcanzó testimonio de que era justo. Eso lo llevó a que se catalogara como justo, la acción. No es tanto el tener el título de cristiano. Dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Hoy el mundo está lleno de cristianos, son millones. Pero por eso Mateo 5:20 dice, no el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que haga la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de Dios. Y es lo que Dios requiere, y eso es lo que Abel hizo. Y es lo que Dios nos está pidiendo hoy, hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad? Que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, dice primera de Juan 5:3. Y por eso dice primera de Juan 2:3, el que dice que le conoce a Cristo y no guarda los mandamientos es un mentiroso, la verdad no está en él. Es simplemente un cristiano de nombre, pero no es el verdadero. Así como Caín también tenía un altar, igual que Abel, pero lo que lo diferenciaba era la ofrenda. Aquí nos dice en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Por qué dice casi todo? Porque habían cosas que se purificaban con fuego, por ejemplo los metales, otros con agua, pero en el santuario todo era purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, porque la paga del pecado es muerte, tenía que morir el hombre culpable, pero en lugar del hombre hubo un vicario, un sustituto, y ese sustituto estaba representado por los corderos, por el becerro,
por el macho cabrío, el que lleva carga. Pero eso representaba al verdadero, que era Jesús de Nazaret, el justo muriendo por los injustos. Y dice en Hebreos 10:19 que nos abrió un camino nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque hasta ahí no había otro camino de escape para el hombre. El hombre estaba encerrado en la culpabilidad, en el delito, dice Romanos 3:23, todos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Solamente Jesús nos abrió el camino de regreso a través de su vida de obediencia y de su vicariato, de su muerte, nos abrió el camino de regreso hacia el cielo. Entonces nos dice la nota que Caín tuvo la misma oportunidad. El mundo tiene la oportunidad, pero ¿qué es lo que lleva a que el mundo se pierda o que nosotros como cristianos en un momento nos perdamos? Es de que no nos quedemos simplemente con la teoría, sino que podamos nosotros a través de la práctica demostrar que somos creyentes verdaderos, porque estamos teniendo la sangre de Cristo, como dice en Primera de Juan, y la sangre de Cristo, el versículo 7, nos limpia de todo pecado, pero bajo la condición del versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Está vivo para interceder por nosotros. Él murió, resucitó y hoy intercede en los cielos. Está como sumo sacerdote delante de nosotros. La eficacia de la sangre, Padre, mi sangre, la sangre que limpia la vida y la sostiene, de la cual podemos apropiarnos por la fe viva. Y por eso viene una séptima pregunta interesante. En vista de esta experiencia, ¿qué necesitamos aprender de Abel acerca de cómo obtener justicia y un buen testimonio? ¿Qué sangre más preciosa que la de Abel traerá la justificación y la salvación del ser humano, hermano Samuel? Entonces, lo que Abel nos enseña es esa importancia de la fe, ¿no? Entonces, y por eso él aparece ahí en la lista famosa en el Museo de la Fama de Hebreos 11, Abel por la fe. Entonces, y San Juan 1:12 nos dice que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer, que es el énfasis también del Evangelio de San Juan, alrededor de 100 veces nos habla de la importancia de creer, de esa fe genuina, de una fe que no es estática, sino que es dinámica, una fe que lleva a la fidelidad, que lleva a la obediencia, que lleva a una perseverancia también que va a ser fundamental. Y por eso esta lección de Abel, pues, tiene un gran énfasis desde el primer libro de la Biblia, pero en el Nuevo Testamento tiene esa estrecha relación con la obra de Cristo Jesús, porque la sangre más preciosa, dice Hebreos 12:24, Jesús es el mediador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que en el proceso del santuario se hacía para la purificación, está allí en Cristo Jesús. En Mateo 26:28, Jesús, cuando está hablando del tema de la Santa Cena, entonces dice: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es esparcida, es hecha en sacrificio. Tenemos esa obra tan importante y tenemos en Abel, encontramos ese ejemplo de la fe, ese ejemplo de sacrificar el cordero. Y hay un relato muy interesante que está en nuestros himnarios, en el himnario 88, tal como soy. Ese himno nos habla en cada una de las estrofas del Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Y la compositora Charlotte Elliott, esta joven primero no quería como aceptar del Señor, pero quien le estaba evangelizando le dijo: tienes que reconocer que eres pecadora y que necesitas del Cordero de Dios. Y eso es lo que nos enseña esta lección de Abel. Reconoció la importancia de la fe y reconoció que él era pecador, que necesitaba de un sustituto. Es un mensaje de esperanza, de salvación en este cuarto capítulo del libro de Génesis. Por eso en el estudio adicional nos habla que Caín y Abel representan las dos clases de personas que existirán hasta el final de los tiempos. Aquellos que acogen el sacrificio indicado y no se aventuran simplemente a presentar otro evangelio, como dice en Gálatas, como si existiera. No, solamente ese que nos narra desde la antigüedad a través de las figuras, del simbolismo de aquel que vendría, como
comenzamos al principio de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, que estaba ya designado desde antes de la fundación del mundo, que Cristo iba a morir por la raza culpable, y que estaba prefigurado, y después a través de los sacrificios que prefiguraba su muerte, que ya ocurrió después en estos posteriores días por amor al nombre. Por eso nos dice, únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Y debe marcarse, quedarse claro en esta lección, es que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, hombre. No hay méritos algunos humanos. Bueno, dice en Miqueas 6:8, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Con arroyo de aceite, millares. Dice que ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia y misericordia. Como no tenemos ninguna de esas dos, nos queda la última opción: humíllate delante de Dios. Así que Dios nos ayude para que podamos nosotros caer humillados y poder nosotros saber que Cristo es la primicia de los muertos, que Él ya estaba prefigurado, pero que ya no está prefigurado, sino que es una realidad, para que hoy nosotros confesemos nuestros pecados y a través de su sangre tengamos nosotros la licencia de la aceptación, y a todos los que le reciben, como decía ahí en Juan 1:12, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Querido Señor, amante Padre, estamos agradecidos porque nos da la lección de que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay en otra vida, solamente en ti, Padre, a través de su Hijo Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos abre esa ruta de regreso como dracmas perdidas, como ovejas perdidas, como hijos pródigos, para volver a reencontrarnos en las mansiones eternas. Ayúdenos para que no nos dejemos desviar por otros pensamientos, que si nosotros hoy estamos obrando es porque tú nos has colocado, nos has implantado su justicia, nos has implantado tu misericordia, todos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, porque nosotros poseemos frutos carnales, pero tú los quieres arrancar, ese corazón de carne y de ese corazón de piedra, y darnos un corazón más sensible, Señor, a tu verdad. Ayúdenos, Señor, a poder reconocer. Bendice a los oyentes, a los que nos ven a través de estos medios, súplele sus necesidades económicas, sentimentales, emocionales, de salud, y sobre todo, Señor, las espirituales de fe. Ayúdele, Señor, en sus problemáticas también. Te lo agradecemos por habernos permitido estar en ello y poder también participar de este pan de vida. Y ayúdenos, Señor, para que lo podamos también disfrutar en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que a través de estos medios nos ven. Agradecidos también detrás de cámara a nuestro hermano Jair, que a través de este medio también nos da la oportunidad de poder ofrecerles a usted este estudio. Dios les bendiga, muchas gracias.